Dios le bendiga, amados hermanos, pueblo de Dios. El Señor te bendiga con sabiduría, con paz, con amor. En el nombre de Jesús, quiero compartir una cita bíblica en el libro de Primera de Samuel, capítulo 17, verso 46. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de la batalla contra el filisteo. Amén. Dice la palabra del Señor que David se enfrentó con Goliat. Goliat hablaba mal de nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios tuyo y mío, el Dios que todos le servimos. Este hombre filisteo hablaba mal en contra de nuestro Dios. Y dice la palabra que David fue a la batalla contra él. Pero si usted se fija cómo empezó diciendo, dice: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. David venció porque él, mire la palabra que declaró por su boca, dijo que hoy el Señor le entregaría en su mano. Y dice también: y yo te venceré. La palabra del Señor hoy nos está hablando a nosotros. Esto pasó en el pueblo de Israel, esto pasó tiempo atrás, pero hoy Dios nos permite leer esta cita bíblica con el propósito de que nosotros entendamos que nosotros también podemos vencer. El Goliat que él venció en aquel tiempo fue un gigante de los filisteos que venía contra él, que hablaba mal de Dios. Pero hoy quizás tú estás enfrentando a un gigante o una dificultad, pero hoy Dios nos está hablando a ti, a mí, nos está diciendo que podemos vencer. Dios nos va a entregar el problema en nuestras manos y nosotros vamos a vencer en el nombre de Jesús. Pero tenemos que hacer lo que hizo David. David confió, David fue confiado. Jehová te entregará hoy en mis manos. Jehová te entregará en mis manos y yo te venceré. Nosotros tenemos que declarar la palabra. Sabe que el miedo no nos permite alcanzar lo que Dios quiere que nosotros alcancemos. A veces el miedo nos obstaculiza, el miedo nos paraliza. Pero Dios quiere que nosotros entendamos que así como David venció a aquel gigante, nosotros vamos a vencer la dificultad en la cual hoy estamos pasando. Amado hermano, en aquel tiempo los seres humanos vivían de una manera más difícil que como nosotros vivimos hoy. No tenían los medios que hoy tenemos nosotros. Nosotros tenemos la palabra del Señor. Ellos tenían pedazos, escritura por pedazo, cortada. Amado hermano, nosotros tenemos la palabra de Dios en esta vida. Nosotros tenemos que aprovechar su palabra para hacer conforme a su agrado. David no se acobardó. David dijo a ese filisteo: hoy tú sabrás que la batalla no es mía, la batalla es de Jehová, y que Dios salva, no con lanza ni con espada. El Señor salva, porque la batalla que nosotros estamos pasando no es nuestra. La batalla es de nuestro Dios, que nos creó a imagen y semejanza de Él. Y Él nos dará la victoria en el nombre de Jesús. La confianza en nuestro corazón,
La fe tenemos que tenerla y creer que Él nos dará a nosotros la victoria, así como se la dio a David. Pero David confió, David declaró y accionó. Nosotros tenemos que accionar, esta es la fe. La fe que él tenía era que iba a vencer ese gigante, era que iba a ganar, era que Dios le iba a dar la victoria a él. Él lo creyó y lo declaró y lo recibió. Y ¿sabes qué? Que nosotros también podemos vencer en el nombre de Jesús. Si nosotros confiamos, vamos también a lograr la victoria, así como la logró David. Gloria a Dios. Y él le dice: y sabrá toda esta congregación que Jehová salva. Gloria a Dios. Él salva. Nuestro Dios salva, nuestro Dios libra, nuestro Dios nos rescata cuando nosotros le pedimos a Él el auxilio, cuando nosotros le pedimos a Él la ayuda. David buscó la ayuda, David buscó el que podía darle la victoria. Nosotros por nuestra propia cuenta no podemos vencer, nosotros por nuestra propia cuenta no podremos alcanzar lo que nosotros queremos alcanzar o lo que Dios ha destinado que nosotros alcancemos. Nosotros tenemos que echar a un lado el miedo y confiar en Dios. David confió, David fue contra este gigante. Dese cuenta que a veces usted recibe cualquier noticia o le dicen cualquier cosa y usted como que medio piensa: Dios mío, ¿y qué pasa? Tú me has dejado solo. ¿Sabe algo, amado hermano? No podemos darle lugar al enemigo. Dios nunca nos abandona. Job, en el momento que pasó la dificultad, él sabía que Dios estaba con él y que Dios le iba a dar la victoria. Nosotros pasamos por diferentes cosas, por diferentes situaciones negativas, adversas, pero nosotros tenemos que confiar que dice la palabra del Señor que como Él venció, nosotros también venceremos en su nombre. Entonces, nosotros tenemos que confiar. David fue confiado a esta batalla. David pensó, creyó y declaró la victoria. Nosotros tenemos que creer que Dios nos dará victoria en medio de la dificultad, en medio de la enfermedad, en medio del tiempo difícil, en medio de la situación adversa. Dios nos dará la salida. Pero hay que confiar, amado hermano. David era menor que este hombre. David no tenía la fuerza que tenía este hombre. Este hombre tenía todas las armaduras terrenales. Tenía muchas armaduras pesadas. Tenía armas. Y David fue confiado. David fue confiado, creyendo en el que lo mandó. El que lo envió le iba a dar la victoria. Y él lo declaró y lo creyó, amado hermano. Nosotros también venceremos. Venceremos si confiamos en Dios. Dios nos creó a imagen y semejanza de Él. Y Él nos dice en su palabra: confíen que como yo he vencido, ustedes también van a vencer. Cuando nosotros recibimos la situación difícil y nos ponemos a gritar o nos ponemos melancólicos, nos ponemos tristes, el enemigo le agrada esto porque somos presa fácil, porque no tenemos quizá la capacidad de enfrentar la dificultad. Amado hermano, nuestra mente no podemos bloquearla. Tenemos que estar en una misma posición en que Dios nos dará la victoria. No podemos cambiar esta credibilidad, esta fe, esta certeza en que Dios nos dará la salida, en que Dios abrirá camino a nuestro favor. El que confía en Dios no será avergonzado. El que confía en Jehová Dios, Dios le va a abrir las puertas, le va a dar la victoria. Nosotros tenemos que creer. Eso fue a David, hermana, eso no es a mí, eso fue a David. El mismo amor que Dios le tenía a David, el mismo amor que tiene a ti y a mí. El mismo Dios que salvó a David es el mismo Dios que hoy le servimos. Es el mismo Dios, no cambia. O sea, que Él le dio la victoria a David y puede dárnosla también a nosotros si le buscamos en oración. Si decidimos creer y confiar como confió David. Él no tuvo miedo. En el momento que él mira esa espada, quizá más grande que David, en ningún momento sintió miedo. Se acordó de la palabra que Dios le había dado.
se acordó que Dios le iba a dar la victoria y fue pensando en esto. ¿Sabe? Cuando nosotros creemos a Dios y cuando el problema viene a afectarte, en tu mente tú lo analizas y dices, Dios me dará la victoria. Yo soy más que vencedor, más que vencedora en Cristo Jesús. Y declaramos esta palabra y nos mantenemos en esta postura de victoria, que somos vencedores. Vamos a vencer en el nombre de Jesús, porque dice la palabra que lo que tú declaras, eso vas a recibir. Entonces, si nosotros declaramos victoria, declaramos puertas abiertas a nuestro favor, declaramos que Dios está a nuestro lado, declaramos victoria en nuestra vida, vamos a recibir victoria, vamos a salir victoriosos, pero confiando en Dios, porque de nuestra propia fuerza no podemos, con nuestra propia fuerza no lo lograremos, pero con Dios todo es posible. Para aquel que cree, todo es posible. Nada es imposible para Dios. Y Él es nuestro Padre. Dios nos ama. Y cuando nosotros confiamos en Él, confiamos en su palabra, no quedaremos avergonzados. Te exhorto en esta hora que así como David tuvo confianza en Dios, te exhorto que tenga confianza en Dios. Que el problema lo traiga ante la presencia del Señor. Se lo entregue a Él. Abandones el problema, la dificultad, la enfermedad, el tiempo difícil, el mal momento que pasa en el trabajo, la dificultad que vives el día a día. Entrégalo en las manos del Señor y confía como confió David. Confía porque la palabra de Dios habla claro. David lo declaró, pero también ejecutó. Él fue y enfrentó. Hay que enfrentar la situación, hay que encararla, pero con una actitud positiva, con actitud de confianza, que Dios que nos creó, Dios nos permitirá vencer, Dios nos permitirá la victoria. Cuando confiamos en Dios, vamos a recibir de parte de Él, porque Él no deja avergonzado a los que creen en Él. Entonces, David creyó, David declaró y David actuó, porque Él fue. En ningún momento dijo, me voy a quedar acostado, el Señor va a pelear la batalla por mí y me quedaré acostado en mi cama. En ningún momento dijo esto. Él fue y se armó de valor y enfrentó la situación. Dios quiere que tú y yo enfrentemos la situación por la cual estamos pasando, pero la enfrentemos confiados en Dios. Porque cuando nosotros dudamos, atrasamos la victoria. Cuando nosotros dudamos, impedimos que Dios obre como Él quiere obrar. Pero Dios quiere que cada uno de nosotros confiemos y le digamos, Señor, yo no voy a temer a la situación que estoy viviendo. Yo no voy a tener miedo, porque tú eres el dueño de esta batalla que estoy pasando. Esta batalla que estoy viviendo es tuya, Dios. Cuando declaramos y creemos esto, confiamos en Dios, el Señor nos va a dar la victoria, así como se la dio a David, porque Él no cambia. Él es el Dios de ayer, el Dios de hoy y el Dios de siempre. Él no cambia. El Dios que le dio la victoria a David es el mismo Dios que nos dará la victoria a nosotros también. Si decidimos confiar, si decidimos creerle a Él. ¿Cuántas cosas tiene Dios para nosotros? Si nosotros permanecemos siendo fieles y confiando en Él. Dios te bendiga en esta hora y Dios te guarde. Y Dios permita que tú entiendas que Él quiere darte victoria, pero Él necesita que tú pongas tu confianza, tu fe en Él, en nombre de Jesús. Y cuando tú hagas esto, tú vas a recibir la victoria grande de parte de Dios. Que Dios te bendiga en esta hora. Dios es real, Dios es bueno, Dios es grande y tiene misericordia. Dios te guarde y Dios te libre de mal. En el nombre de Jesús. Amén.